Bueno, bienvenidos a este nuevo taller de los viernes de descolonización de Argentina a nuestra casa. La modalidad del taller es que la expositora va a dar una charla durante un rato y nosotros, mientras ella habla, podemos hacer preguntas en el chat, y si no después, vamos a dar un poco de tiempo para que puedan pedir la palabra y preguntarle. Nuestra expositora del día de hoy es la compañera Susana Raquel Luna. Estábamos hablando recién con Alejandro, repasando algunos datos de su vida, y Alejandro decía que lo que le permitió tener esa vida, después de todo lo que pasó, que ahora se los voy a contar, es justamente el ser peronista. La compañera Susana Raquel Luna se tuvo que exiliar en 1976 y se fue a vivir a Suecia. Allí fue docente, maestra jardinera, alfabetizadora, estuvo en la dirección de asesoramiento y coordinación de proyectos socioeducacionales de integración, fue concejala socialdemócrata en un conocido municipio en Suecia, fue parte del grupo fundacional de Traductores Solidarios en Estocolmo. Trabajó en proyectos Mujeres en Suecia y Argentina. Y ahora que está jubilada, se divide entre las dos tierras. Esa Suecia que la acogió cuando tuvo que exiliarse, y este terruño que la vio nacer y convertirse en una peronista de la resistencia. La compañera Luna fue una presa política durante los años 1971 y 1972. Pasó su embarazo presa en la cárcel, en la época de Lanuse. Su hijo nació y murió a los 5 días de haber nacido. En 1976 no le quedó otra opción más que escapar y exiliarse para salvar su vida, porque la sentencia de muerte ya había sido escrita. Por favor, démosle la bienvenida a la compañera Susana Raquel Luna. Te escuchamos, compañera, con atención. Muchas gracias. Me voy a desmutar ahora, hablando en términos modernos. Bueno, yo creo que la presentación ha sido bastante extensa. Milena, te agradezco muchísimo. ¿Qué puedo decir? Que soy nacida en épocas de diversidad, de verdadera diversidad en Argentina. Épocas de lo que recuerdo donde en los libros decía los únicos privilegiados son los niños, en una sociedad que en ese momento era bastante autoritaria. Decir eso causaba mucho escozor, digamos, sí, causaba escozor, digamos, en muchos grupos. Soy nacida donde en los libros estaba que las Malvinas son argentinas. Y nacida en época donde hablaba una mujer siempre que me quedó muy grabada, que se llamaba Eva. Vengo de un hogar donde mi madre pertenecía a una familia bastante bien posicionada en cuanto a tener algunos olivares, que en ese momento eran los únicos que había en Cruz del Eje. Y mi padre, hijo de un carnicero,
sumamente peronista él, y mi madre no era sumamente peronista, para nada, por cierto. A pesar de que después pudo evolucionar y murió siendo muy peronista mi madre. Digamos, esas cosas nos marcan mucho, creo yo, entiendo. Quedamos muy marcados. Mi madre fundó alguna escuela una vez y bueno, ahí me acuerdo que aprendí de mi padre que no todos los peronistas eran como tenían que ser, pero que la mayoría sí eran como tenían que ser. Mi madre fundó una escuela y le quería poner el nombre de padre Fray José León Torre, no sé, el nombre de un sacerdote, y en el barrio ese, que era barrio Talleres, acá en Córdoba, sí, le querían poner Eva Perón y ella no, y bueno, fue detenida 2 días ahí, bueno, por ese tema. Pero, y ahí también aprendí cuando mi padre me decía nosotros, cuando él decía nosotros, yo sabía que se refería a él peronista. Tenemos que hacernos cargo siempre, hija, de lo que estamos eligiendo. Y su mamá también eligió. Bueno, de un hogar donde, y una época, digamos, donde sí recuerdo mucho el tristísimo día de la muerte de Eva, que fue de las pocas veces que vi llorar a mi padre. Épocas de mucha convulsión. Después, sí, también tengo muy presente el 55, en junio del 55, los bombardeos del 55 que fueron salvajes, los de junio, donde los aviones que estaban sobre Plaza de Mayo y bombardeaban, y la gente caía como moscas, ¿no? Caían como moscas. Para que, bueno, había que matar a Perón. No lo pudieron derrocar en ese momento, pero sí, a los 3 meses lo derrocan. Recuerdo haber escuchado mucho que todos decían de que, bueno, Perón era el traidor, bueno, ya era todo Perón, era todo lo malo. Perón era un traidor, y aparte se decían que se había ido a Paraguay a refugiarse con el dictador Stroessner. Y yo les quiero contar que lo que le salvó la vida a Perón fue haber sido tan peronista que era muy agradecido. Una de las cosas que debería caracterizar a todo peronista, el agradecimiento. Y a él lo había llamado el embajador, o habían hablado con el embajador paraguayo del momento, porque Perón fue quien le devolvió a Paraguay los trofeos de guerra de aquella siniestra guerra de 1860. Y eso hizo que Argentina tuviera un espacio muy grande en el pueblo paraguayo, no en Stroessner solamente, el pueblo paraguayo. Pero en ese momento Perón salva su vida gracias a eso. Digamos, quiero un poco remontar, porque ha habido tantas mentiras con ese tema de Perón. Perón se va al exilio sin un peso, lo mantiene mucho tiempo alguien llamado Marco Antonio, me parece que se llamaba Marco Antonio, creo, ¿sí? Marco Antonio, ya me voy a acordar bien, pero Jorge Antonio. Sí, lo mantiene mucho tiempo él. Y es por él por quien logra Perón salir incluso de Paraguay, porque la idea era matar a Perón. A su vez acá asumía una junta militar siniestra, y esto quiero ser muy clara, las derechas siempre han tenido en claro que al enemigo hay que matarlo, al enemigo hay que destruirlo.
psíquica y físicamente. Eso yo creo que nos debe quedar muy en claro porque también lo dice Perón a eso. Las derechas siempre tuvieron en claro eso. Habló de las conducciones de derechos. Y no les importaba mentir. Mentían de que Perón, no sé cómo era, que Perón estaba en la UES, Unión de Estudiantes Secundarios, y que, no sé, andaba con las chicas en moto. Perdón, compañeros, yo he conocido de las famosas chicas y nada que ver, como ella me dice, yo era de las famosas chicas de la UES, nada que ver, nosotros íbamos ahí, éramos felices, éramos adolescentes, nos enseñaban a que había que cuestionar todo. Sí, había que cuestionar todo. En ese ambiente más o menos es en el que yo me voy criando. En el año 64, 65, no estoy así totalmente de acuerdo, recuerdo que participo de la primera toma de una escuela secundaria, que según dicen fue la primera toma que se hizo en Argentina, que se hizo en Cruz del Eje, y que en ese momento el presidente se llamaba Ilía, más conocido como Ilia. Participé de eso porque nosotros queríamos defender a un rector que, bueno, nos parecía injusto que lo quisieran sacar al rector. Fueron recuerdos muy fuertes porque lo que buscábamos era justicia. Cuando me doy cuenta estábamos peleando por justicia, ya siendo secundarios. Bueno, después termino el secundario, me vengo acá a Córdoba, ya a Ilier lo habían sacado en el 66, no sé si fue por el tema si fue solamente por el tema de los laboratorios que, como dicen los radicales, en realidad Ilier tenía un 23% también de los votos, eran muy pocos, muy poco apoyo porque las elecciones, compañeros, no había elecciones libres. En Argentina, a partir del año 55, no había elecciones libres. En el año 56, el 5 de marzo, justo el cumpleaños de mi hijo, de mi segundo hijo, el 5 de marzo de 1956, se da un decreto donde estaba prohibido nombrar a Perón, prohibido nombrar a Eva Perón. Recuerdo que he tenido trato, y todavía tengo trato con compañeros que, por llamarse Juan Domingo, él y la hermana Eva, que habían nacido en época de Perón, después han sido atrozmente perseguidos, y el padre de ellos ni les cuento. Para que sepamos, estoy contando un poco esto de que la resistencia peronista era... O sea, no fue nada que se creó como un partido. Acá dicen, bueno, vamos a crear, qué sé yo, el frente, vamos a crear soberano o no soberano. No, no, no. Se fue dando de a poco, compañero. De a poco se iba peleando, de a poco se iba luchando. No podía haber unidades básicas ya porque, bueno, no se permitía. Sí teníamos reuniones en casas de vecinos, en algunos barrios. Siendo estudiante universitaria recuerdo mucho lo que se peleaba para la Unión Obrero Estudiantil. Era una de las grandes banderas que nosotros queríamos, grandes cosas que queríamos lograr, la Unión Obrero Estudiantil, en tanto y en cuanto la Federación de Estudiantes en el año 1955 había apoyado, junto con la Iglesia Católica, al golpe. Las izquierdas, Partido Comunista, habían apoyado, Partido Socialista, Partido Comunista, habían apoyado el golpe de 1955. Entonces nosotros, digamos, como respuesta a eso, y con una marcada, yo pertenecía a una organización estudiantil llamada Integralismo,
Nos declaramos peronistas en las grandes tomas de la universidad fueron 66, 67 creo que nos declaramos peronistas. Con grandes dirigentes que me formaron mucho como peronistas, como Carlos Azócar, Chiche Gatica de acá de Córdoba, bueno, muchos, Susana Buconic, bueno, Luis Corbalá, muchos compañeros que tengo en mente y que por ahí me olvido de muchos, ¿no? Pero sí recuerdo que en los años 67, 68, 69, 70, 71, nuestras salidas a las calles tenían que darse, estaban organizadas en clandestinidad, nos reuníamos recuerdo en un garage para planificar qué íbamos a hacer. Teníamos que hacer oposición para que se sepa que queríamos que vuelva Perón y queríamos elecciones libres. Hay historias hasta un poco cómicas, ¿no? De la época. Estando en la puerta de lo que era arquitectura, en ese momento, salir y gritarle a la policía, porque la policía lo que había decidido era para que no aparezcan en los diarios las protestas, no, ¿cómo se dice? No nos reprimían, nos dejaban, bueno, nos dejaban. Entonces nosotros empezamos a gritarle, anda, mira dónde está tu mamá, tu hermanita o tu mujer, y bueno, gorreado, y bueno. Y entonces atacaban, porque la verdad que les tocaba muy fuerte la fibra y atacaban. Y era lo que nosotros necesitábamos para salir en el diario, compañeros. Era esa creatividad que teníamos que tener para que se sepa que había una resistencia. No es que, porque se presentaba este país como un país hasta libre, les diría. Recuerdo que Frondizi fue un presidente también, donde Perón reconoce en varios momentos haberse equivocado en el apoyo a Frondizi. Recuerdo mucho a mi padre y sufrir porque tenían que votar a Frondizi. Y Perón reconoce que fue un error, ¿no? Y que también recuerdo como a punta de pistola llevaban a trabajar a los empleados bancarios en época de Frondizi, o sea que no había democracia, compañeros. Cuando nos quieran presentar que hubo esos dos presidentes democráticos, no eran democráticos, el peronismo estaba proscripto, no podíamos participar, no podíamos existir en el país. Y habíamos decidido que sí íbamos a existir y que íbamos a traer de vuelta al líder. Íbamos a traerlo de vuelta, porque tenía que volver al país con elecciones libres, sin proscripciones. Muchas veces me dice, sí, pero ustedes cómo se organizaban. Y no sé, hermano, no teníamos, no podíamos ser un partido político porque estábamos prohibidos. Pero la lucha esa hay que reivindicarla, porque es la lucha que nosotros aprendimos, que un peronista que quiere una patria justa, libre y soberana, tiene que ser creativo para luchar por ese objetivo. A veces me duele mucho porque he visto que han tomado la militancia como si fuera una carrera política, algo tristísimo, tristísimo. No voy a negar yo de que cualquier político que se dedique a ser político tiene que tener su sueldo, pero por favor, trabajar para tener un cargo, un puesto, para que se mueren, porque realmente se mueren por un carguito, por un puestito, no lo veo peronista eso, por lo menos no porque yo tenga el peronómetro, pero
no. Bueno, yo tenía dentro de mi familia hermanos mayores, 2 mellizos militantes, mis cuñadas militantes, yo militante, mi entonces compañero militante, bueno. Después de... Pero no estábamos en las mismas militancias, ellos estaban en otras, bueno, ellos eran 6 años mayor que yo, bastante. Así que yo ya venía estudiando mucho, eso sí, me hacían que estudiara mucho, que fuera como era. Sí, que había que ser curioso y conocer qué es lo que estaba pasando en el país. Y en el año 1971 me detienen aquí en Córdoba. Fui aquí, ahí en el archivo de la memoria que es hoy, fui realmente bastante golpeada, digamos. Y saben una cosa, no me picanearon porque parece que se les había roto la picana, pero me golpearon sin asco, ¿no? Los oídos, el famoso teléfono, todo. Bueno, el agua, todo. Pero bueno, ahí llega un límite mío que no logro bajar todavía, nunca he logrado, y creo que no me va a interesar lograr bajar esas escaleras, porque eran las que me hacían bajar cuando me torturaba. Después nos trasladan a todos los presos políticos cuando caigo. Ah, no, me llevan a una comisaría, la 13. ¿Saben, compañeros? Ahí me avisan dónde estaba yo. Unas compañeras prostitutas, que le digo compañeras, unas pibas prostitutas que felizmente se equivocaron y las pusieron en mi celda. Y entonces logro pasar el mensaje para que se sepa dónde estaba yo, porque me daba cuenta que no, al no caer nadie de mi casa, de mi familia, nada, ni que no sabían, uno sabía cómo era la cosa. Sabíamos que siempre en una detención, y estas cosas para que las recordemos siempre, había un bueno y un malo, un policía bueno y un policía malo, de alguna manera para sacar algo, ¿no? Voy a decir de que justamente la otra vez estaba hablando Alejandro del cuerpo, y en mi declaración que existe, que está al juez que se llamaba Quiroga, yo recuerdo que me siento, porque me hacen llevar a medianoche, qué sé yo, para declarar. Era una cámara federal que se había creado justamente para que nosotros, que los terroristas, los subversivos, como nos decían, declaráramos. En realidad llamamos el camarón, porque esos tipos, yo tenía la policía delante, los mismos que me torturaban después estaban presentes en la declaración mía, o sea que, bueno, era todo una cosa horrible, pero no sé si les suena con la justicia de hoy en Argentina, ¿no? Y yo recuerdo que empecé a decirles: el hombre tiene 4 centros, uno intelectual, motriz, vegetativo y emocional. Y el otro escribía, porque el escribiente escribía. Se llamaba Somos el fiscal y Quiroga el juez. Y escribía y le empiezo a contar cuál era el centro más rápido, era el intelectual, después tenemos el centro emotivo, después tenemos el centro... Entonces le empiezo a explicar, y este tipo, el juez se pone, pero ahí me empieza a preguntar por los 4 centros de los que yo hablaba, del vegetativo, y cuando se da cuenta en lo que está, empieza los gritos, me dice: pero yo aquí he venido a investigar a una terrorista, no una pacifista. Y eso era porque yo lo había sacado, porque también entre las cosas que aprendí en la militancia es que cuando sos militante y estás muy comprometido
te conviene tener algo que se puede llamar la minuta, el minuto, digamos, o sea, algo para justificar qué haces vos, ¿no? Yo en esa época estudiaba Derecho, trabajaba con un abogado que había sido teniente coronel, peronista era el hombre este, Amirati, el coronel Amirati. Y entonces, bueno, lógicamente que yo tenía todas para perder, pero como a ver, me hice siloísta, me aprendí toda la teoría de Silo, y recuerdo que llegaban los torturadores y le mostraban afuera y decían, mire lo que hemos secuestrado de la casa de ellos, y le mostraban un librito rojo que es el libro de Silo, el libro de Silo, pero ese compañero es solamente porque yo creo que el ingenio que nosotros habíamos aprendido, que debíamos tener como militantes, nos llevaba a que para tener esas ideas nosotros teníamos que, para mantener las ideas, era lo único que teníamos, la creatividad y la fuerza, digamos, de que la patria que queríamos era así. Imagínense que la desocupación en ese momento y el hambre que había no tiene nada que ver a lo de lo que hay, no hoy, de lo que había en los 90. Y nosotros peleábamos por esa injusticia, o sea, ligados a los movimientos de los curas del tercer mundo, o sea, donde veíamos que había una pequeña chispa de gente que quería, gente común que quería justicia, ahí estábamos, ahí andábamos, ahí dábamos vueltas. A mí me guardó muchas veces gente de las Villas Miseria, que en ese momento no era lo que son novios, digamos, de barrio obrero. Quiero que se sepan todas estas cosas, porque son épocas muy duras, las de la resistencia, y yo creo que tenemos que estar preparados como peronistas para saber que el odio que nos tienen los que no quieren una patria justa, libre y soberana, es muy grande, compañeros. Ellos no tienen problemas, o fusilan desde el aire, o nos violan, o nos torturan, no tienen problemas, compañeros. El objetivo es destruirnos, y si no nos pueden destruir físicamente, nos van a querer destruir psíquicamente. Psíquicamente van a querer destruirnos. También recuerdo, sí, mucho que también me puse a ver el New Age en algún momento, pero eso New Age pero eso era por los años 80, estaba en Suecia yo. Ya, y a veces era tremendo, porque despertarse soñando con Argentina y despertarte y despertarte y verte frente a una pared que nada que ver, y estás en Suecia, ¿viste? Era muy fuerte, era una sensación que no se la deseo a nadie, que no se la deseo a nadie. Y ahí empecé a investigar también, a ver los famosos New Age. El universo me protege y trabaja para mí. Repetirme 1000 veces esas frases porque no nos podían. A veces sentía que las fuerzas, claro, que fallan, ¿no? Encima de todo, separada de los dos padres de mis hijos, y que imagínense que tampoco era tan. Pero, digamos, el saber que si ellos nos quisieron destruir, nosotros los vamos a destruir a ellos, manteniendo nuestra fuerza, nuestra sonrisa, nuestro humor, creo que es una de las cosas más grandes que uno aprende en la militancia. Y la resistencia peronista en el interior fue salvaje, compañero. No se dio solo en Buenos Aires. Los compañeros de Buenos Aires venían a vernos a nosotros, a ver cómo estábamos militando. Los compañeros Ricardo de Luca, Pascual, Carlitos Gaitán, que todavía está con vida, o sea, todos esos compañeros venían a Córdoba
a ver cómo nos íbamos, cómo estábamos, cómo... Nosotros nos íbamos a buscar el apoyo, no sé de qué tipo, a Buenos Aires. Venían los compañeros a ver cómo estábamos haciendo las cosas, cómo podíamos colaborar entre todos. Sí, viajábamos a Rosario porque hacíamos a veces reuniones, no hacían todas clandestinas, pero nadie, no es que nosotros íbamos a Buenos Aires a ver qué decía el conductor. El conductor venía a nosotros a ver qué decíamos nosotros. Bueno, yo creo que hasta acá tengo una parte ya bastante hablada de lo que fue, quería mirar un poco la hora, de lo que fue, sí, ya está bastante, de lo que fue la época de la resistencia. No sé si me gustaría también muchísimo si hay gente que tiene historias que las pusiera, que las pudiera exponer de la época de aquella resistencia, porque yo creo que hasta da para escribir muchos libros sobre aquellas épocas, o bien para que se sepa. Hay que hacer conocer parte de la historia de uno. Así que no sé, si alguien tiene una pregunta o algo para exponer, me encantaría que alguien tenga. Sí. Gracias, Susana, por tu testimonio. Hay compañeros en la sala que les vamos a pedir que den también su testimonio, porque son compañeros con mucha historia. Y me quedé pensando en eso que vos decías, que venían de Buenos Aires a Córdoba, ¿sí? A verlos a ustedes, y no los cordobeses iban a Buenos Aires como ahora, a ver qué dice la conducción, o que le armen la lista en Buenos Aires. Pero ¿cómo no van a venir de Buenos Aires en esa época a Córdoba si lo tenían a Agustín Tosco, a Atilio López, a Angelelli? Estás hablando de que militabas en la Córdoba del Cordobazo, en la Córdoba que era revolucionaria, no esta Córdoba de hoy, sino en la Córdoba en que ese momento era faro revolucionario en la Argentina. Entonces tenías a un René Salamanca. ¿Cómo hoy vos le decías a los chicos que andan vestiditos de cámpora y de muchas agrupaciones, y le preguntaba, ¿quién fue René Salamanca? No tienen la más pucha idea. ¿Quién fue Agustín Tosco? Por ahí algún cordobés, pero en el resto del país ya ni se habla. Y quien te habla está en la frontera norte de la patria. Pero ahí nació la CGT Los Argentinos. Esta organización que nosotros venimos armando, Argentina en Nuestra Casa, hizo su primer congreso en Villa Giardino, Córdoba, porque no consiguió estadía en La Falda, porque en La Falda se hicieron los congresos de La Falda y Huerta Grande de la CGT Los Argentinos. La puta si hay historia. Y la militancia cordobesa, que no solamente sufrió esa época de la resistencia peronista cuando lo voltean a Perón, sino por sobre todo sufrió la del 76 con La Perla, con Menéndez, con todo eso. O sea, hay una explicación a muchas cosas que hoy le pasa a esa Córdoba donde vos estás, y es que la hicieron pelota, la implosionaron e hicieron pelota un montón de compañeros. Pero también hoy nosotros, los del interior, los 42 millones de argentinos que vivimos fuera de Cava, aunque la televisión siempre esté en Cava, los que vivimos afuera de Cava, los que producimos en este país, tenemos que recoger las historias de lucha y militancia del interior del país. Nosotros en nuestra agrupación teníamos hasta hace poco, lamentablemente falleció, un compañero que era del Mendozazo. No se habla mucho del Mendozazo, pero cuando sucedió el Cordobazo, también sucedió el Rosariazo, el Mendozazo. El interior argentino era muy potente, muy revolucionario, muy antiimperialista. Entonces, tu testimonio viene a traerme, por lo menos a mí,
Los recuerdo de que en el interior argentino, y que eso es lo que nosotros buscamos con nuestra agrupación Argentina en Nuestra Casa, es volver a recuperar el correntinazo. Apunta acá el compañero Vittel, que es el hijo de quien fue el primer candidato a vicepresidente de la Nación cuando retornamos en democracia, ¿no? Que está acá el compañero Vittel. En todo el interior argentino hubo resistencia, en todo el interior argentino. Formosa, acá que la compañera hace un rato, Manzano, hablaba de Formosa. Formosa fueron aniquiladas las ligas agrarias campesinas en todo ese tiempo, que eran potentísimas, y la iglesia formoseña hizo paro. No hay registro en la historia de que los curas hagan paro de iglesia, o sea, los domingos no hay misa hasta que liberen a los que estaban presos. Bueno, en Formosa hubo paro de iglesia, y hoy tenemos una iglesia muy gorila. Pero bueno, la verdad que me gustó escucharte, me quedé con eso del voto a Frondizi, y digo, pucha, le dolía a los peronistas votar a Frondizi. Hoy a muchos peronistas nos dolió votar a Alberto, esto queda entre nosotros, salvando la distancia, ¿no? Pero bueno. Pero sí, la colonización del peronismo es algo que es central y medular en nuestra organización, porque nosotros nos hemos planteado no ser electoralistas, sino ser recuperadores del peronismo antiimperialista, anticolonialista, porque vienen a colonizar no solamente la Argentina, sino principalmente y por sobre todo el peronismo, porque el único movimiento de liberación nacional existente en la Argentina es el peronismo. Por lo tanto, colonizarlo es una forma de aniquilarlo. Y lo que están logrando hoy es lo que no pudieron en el 76 y lo que no pudieron en el 55. Es terminar con el peronismo desde adentro. Entonces tenemos compañeros que se dicen peronistas, algunos gobiernan provincias como Córdoba, que se dicen peronistas, y resulta que están trabajando para el imperio y nos están convirtiendo en colonia, y son simples administradores coloniales. Entonces, en una colonia, ¿para qué ser candidato? En una colonia, ¿para qué ser concejal de una colonia? ¿Para qué ser diputado o intendente de una colonia si no la vas a transformar? Entonces nosotros hemos emprendido la tarea de no trabajar para una elección, sino trabajar para una generación, descolonizar una generación. Si no descolonizamos una generación, Argentina está perdida. Pero, por sobre todo, queríamos rescatar este testimonio tuyo y el de los compañeros que se sumarán ahora, porque volvemos a la resistencia. Lógicamente, la resistencia hoy es cultural, porque han descubierto que la forma más fácil para dominarnos, sin gastar mucho, es culturalmente. Si te colonizan culturalmente, te devastan económicamente. Y es más, el pueblo ayuda a cargar los barcos. Entonces, están en esa tarea. Y por eso la colonización del peronismo. Y ahí nace nuestra resistencia y nuestra formación de combatientes culturales. Por eso, este taller es uno más de los talleres que van a ser puestos desde el lunes en YouTube, para que aquellos que no pudieron, hoy avisaron mucho, no pudieron asistir, lo vean como parte de la formación de los combatientes culturales que estamos generando a lo largo y a lo ancho del país. Compañera Milena, yo le paso la posta, la administración, para que usted vea las preguntas o la participación de compañeros que hay en la sala, históricos que participaron de esa resistencia. Sí, la primera, bueno, primero muchísimas gracias, compañera Susana, realmente. Todos los compañeros estuvieron escribiendo en el chat, conmovidos por el relato, por la narración. Cuando pediste, compañera, algún otro testimonio, la primera en levantar la mano fue Aide,
a quien le voy a pedir que por favor abra su micrófono y nos cuente. Hola, ¿me escuchan? Sí, es agua. Claro. Hola, ¿me escuchan? A la perfección, compañera Aide. Ah, ¿qué tal? Un gusto grande, un gusto hablar, un gusto escucharla a Cristina, un gusto conocerlo a Alejandro, que siempre lo sigo, y bueno, y escucharlo a los compañeros. No, yo les quería contar la experiencia que yo viví con mi mamá, porque mi mamá era muy peronista, y yo era muy chiquita y me llevaba a las reuniones clandestinas. En esa época que no se podía hablar de Perón y Evita. Y mi mamá, por ser peronista, fue muy perseguida en el Hospital Córdoba, que ella trabajó acá en el Hospital Córdoba, y bueno, fue muy perseguida. Y mi tía Aide, que se llamaba Aide, Aide, discúlpame, Aide, ¿cómo es tu apellido? Montagna. Ajá, perfecto. Bueno, mi tía Aide, que a mí me pusieron Aide por ella, se suicidó en el 57, por el bombardeo del 55, porque se enfermó, ella se trastornó. Porque acá en Córdoba también hubo muchas, ay, mi casa es movidita, hubo muchas, ¿cómo se dice? Mucha persecución y muchos tiros y muchas cosas. Eso me contaba mi mamá a mí, porque yo nací en el 57. Bueno, mi mamá me contaba y ella me llevaba a las reuniones, me enseñaba. Yo iba a las reuniones con mi mamá, era chiquita, tenía 8, 9 años, 10, 6 años, y porque soy única hija, y bueno, y ella ahí me enseñó del peronismo, y en ese tiempo las reuniones tenían disciplina. El que faltaba la tercera vez ya no podía asistir más, y se leía la teoría y se analizaba en esos tiempos, ¿no? Bueno, nada más que eso quería contarles. Si es que me han podido escuchar, porque en mi casa es movida, vino mi nieto, ahora viene un amigo de mi marido que le dio una ACV, que siempre viene a vernos, así que bueno. Gracias, compañera, la escuchamos a la perfección y atentamente. Muchísimas gracias por su testimonio. Gracias, gracias. Bueno, tenemos algunas preguntas, compañera Susana. Había una del compañero Vittel que dice: compañera Susana, ¿cree usted que el verdadero motivo del golpe del 76 fue instrumentar el plan económico de Martínez de Oz y que lo profundizaron gobiernos posteriores como el de Menem? Abra el micrófono. Ahí está. Bueno, mira, yo pienso que el golpe del 76 fue una consecuencia o sea, la brutalidad del golpe del 76 fue una consecuencia de que la oligarquía en ese momento, hoy le podemos dar otro nombre, no lograba que el clamor popular por justicia y por una patria libre, a pesar de todo lo que habían hecho, de los fusilamientos de 55, de León Juárez, a pesar de que habíamos tenido guerrilla y teníamos guerrilla, no lograba
aplastar a ese pueblo. Yo entiendo que el verdadero motivo del golpe, sí, fue que tenía que ser algo que aterrorice para aplicar un plan de gobierno, que yo no sé si es exactamente el de Martínez de Oz, pero porque si nos volvemos yo creo que vamos a terminar llegando a Rivadavia, ¿no? Aplicar las teorías de la gente, de los dueños de los dueños de las tierras y de la famosa que le llamamos oligarquía, y esa fue una forma que, bueno, si nos ven cómo estamos, aterrorizamos al pueblo y el pueblo se va a calmar. Yo creo que sí, fue aplicar el plan de Martínez de Oz. Cuando se dieron cuenta no habían logrado su objetivo completo, pero lo logran por otro método que es como con Menem. Pero sí, el plan indudablemente del golpe del 76 fue ver si con ese, aplicando ya el terror así ya, que para hasta el mundo lo sepa, bueno, no sé, porque el mundo no lo sabía todavía, lo podían lograr. Eso es por un lado. Por otro lado, cierto que había un correntinazo, rosariazo, mendozazo, eso es real. Y no nos olvidemos que Córdoba, el cordobazo no se da así como que era la ciudad del cordobazo, no, compañeros. En esa época yo recuerdo también de que había muchísimas internas dentro del... Nosotros teníamos, a ver, yo creo que la fuerza nuestra estaba en lo que nos marcaba el peronismo, patria justa, libre, soberana, las tres banderas del peronismo, ¿no es cierto? Eso nos marcaba que nos habían enseñado, como decía recién la compañera, nos daban clases a escondidas. Nosotros hoy en día rescatan a un dirigente sindical, que en esa época nosotros lo considerábamos traidor, porque el compañero ese se había vendido para una abuela, después se fue a trabajar a Chile, después, ¿me entienden? No aceptábamos dobleces, porque nos habían enseñado una mujer como Eva, que no tenía doble cara, y un hombre como Perón, que había sido sacado de la cárcel por la presión del pueblo, nos habían enseñado que no había forma de tener medias vueltas acá. O la patria es de todo o no, es para todos o estamos en la otra punta, no teníamos los grises. Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que estar siempre pensando, en que ciertos grises tácticamente son aceptables, pero ciertos grises en cuanto a ideología no son aceptables. Eso para mí es, porque es cierto que nosotros, alguien habló del gobernador de Córdoba, yo les voy a contar que el gobernador de Córdoba perteneció también a la agrupación Integralismo, a la que yo pertenecía. Schiaretti, el gringo Schiaretti, teníamos una relación en la militancia bastante fuerte. Yo recuerdo que era un excelente orador, vivían en barrio de Talleres Oeste, vivía él con su familia, y era tan buen orador que a veces si nos faltaba uno o dos otros buenos oradores que teníamos, nos íbamos hasta barrio de Talleres a buscarlo, diciéndole que había no sé qué, para sacarlo de la casa y para que venga a hablar a las asambleas. Era muy bueno orador. Muy buen orador. Después la militancia nos lleva a que él se va a lo que era conocido como el PD, y bueno, nosotros terminamos en otros grupos ya de militancia muy fuerte. Cuando yo estaba en Suecia, nos llega un pedido para que Schiaretti, Gigenita, el Chauchi Sosa, no recuerdo quién más,
tenían que salir urgente del país, lógico, estaban muy buscados, se habían recibido, y después nos avisan ellos mismos que habían, o sea, les decimos, les proponemos que salgan por Brasil, y ahí nos contesta, después nos manda a agradecer todo, que se soy gringo, para decirnos que había conseguido un trabajo en Brasil. ¿Con quién? Con un señor llamado Cavallo, que le da el trabajo. Cavallo conocía a Schiaretti de una agrupación que había creado Cavallo que se llamaba Ateneo, que no era peronista, y tenían muchas contradicciones con Schiaretti, pero indudablemente se ve que después no fueron tantas contradicciones en el momento en que él militaba con integralismo. O sea que ahí es donde ellos enganchan para no, pero ellos tenían visa, le habíamos sacado la visa para que se vayan para allá. O sea que hasta ahí conozco también, compañeros, la historia del gringo, con quien, donde me ve, él sabe muy bien dónde estoy yo y yo también sé dónde está él. Los dos sabemos dónde está cada uno, nos saludamos muy bien, ¿no? Así con su esposa. Ahora, yo recuerdo también, creo que hay frases que nosotros nos quedaron muy grabadas en esa época, o cosas muy como conceptos, que lo mejor que tenemos es el pueblo, decía Perón. Y mientras tenga vivienda, empleo y ayuda, y una ayuda social para que la familia viva dignamente, podemos ser felices. Yo no sé, yo creo que nosotros éramos muy exigentes con nosotros mismos, compañeros. Éramos como... Salamanca existe porque justamente existió otro dirigente que le obliga a Salamanca de alguna manera a crear la organización sindical de él. Tosco, compañerazo, amplio, nos enseñaba mucho de la amplitud. Y bueno, Atilio, ni hablemos, una formación impresionante. No quiero también olvidar de recordar hoy, en esa época de militancia tan fuerte, en el año 1972, después de la muerte de mi hijo, yo andaba clandestina de acá para allá, y se produce el hecho de Trelew, los fusilamientos de Trelew, donde mueren grandes compañeros, compañeras, se salvan unos pocos, 3, María Antonia, hay María, alguien más. Fue muy tremendo, grandes compañeros, pero digamos, ya no sabían qué hacer, ¿me entendés? Después lanzan las 3A. O sea, usa la derecha todo lo que podía hacer para tratar de hundir todo lo que pueda ser peronismo, o ya la izquierda unida al peronismo, porque recuerden que teníamos FAP, FAR y Montonero, eran organizaciones muy conocidas por ser peronistas. Entonces, digamos, yo creo que el golpe del 76 sí es cierto que se da por eso, pero también no olvidemos que en todo el país había. Y el Corobazo, compañero, el Corobazo, yo no sé, fue un paso fuerte que los estudiantes decidíamos estar al lado de la clase obrera, porque habíamos sido divorciados de la clase obrera para el golpe del 55. Entonces decidimos retomar, y gritábamos mucho, obreros y estudiantes unidos adelante. Siempre cuento algo que dentro de todas estas cosas es comiquísimo.
Y estábamos una vez, los compañeros nos dicen, a Ana María y a mí, dos compañeros nos dicen, che, ¿por qué no se quedan acá frente a la CGT? Porque vienen los manifestantes, los compañeros de allá de arriba, de Kaiser, de todas las fábricas, venían por arriba, por el General Paz, de Salfo, allá arriba. Ah, bueno, nos quedamos. Y había unos compañeros trotskistas ahí, ¡ay! Y estaban repartiendo volantes, que se soy, de pronto vemos que aparecen las columnas y retumbaba todo, ¿no? Lo que venían gritando. Y nos dice, porque los compañeros trotskistas querían huelga general por tiempo indeterminado. Miren lo que se pedía. Huelga general por tiempo indeterminado en el país hasta llegar a la toma del poder. Y nosotros decíamos, no, qué sé yo, no sé, viste, bueno. Y sí, de pronto escuchamos con la petición, uy, escucha lo que gritan, y se escuchaba clarito, huelga general, huelga general. Y cuando se van, y esto nos miraban diciendo, ¿viste? Vamos a la huelga general por tiempo indeterminado hasta llegar a la toma del poder. Y de pronto me dice la petición, no, Susana, escucha lo que están gritando. ¿Qué estaban gritando? Vuelva el general, vuelva el general, vuelva el general. Era una cosa, o sea, hubo muchas cosas, digamos, que dentro de la militancia, yo no quiero pintar como algo terrible para asustar, no, tiene sus cosas muy hermosas la militancia, cuando es clandestina también, y muy importante no perder el humor, muy importante no perder el humor. O sea, el mismo humor que tenía Perón, compañeros. La misma creatividad que tuvo Perón cuando se decidió ser militar y fue a pedirle a su padre, porque él se llamaba Juan Sosa, ¿recuerdan? Y se fue a pedirle a su padre y le dijo, yo no puedo ser un hijo natural porque voy a entrar al ejército. Y tenía 10, 12 años. Voy a entrar al ejército y me quiero llamar Perón. Y le dio el apellido Perón. Hay un libro que se llama Mi amigo Juan Sosa, que no recuerdo el autor, pero sí está el libro. Entonces, Compañera, perdón que me sí, interrumpa. Quiero hacer una pequeña prueba. Hay muchas preguntas, pero hay un compañero, Ernesto, que me dice que no puede abrir el micrófono y él quiere dar su testimonio también. Así que voy a hacer la prueba y le voy a ver, preguntar o pedir que trate ahora de abrir su micrófono, con compañero, todo gusto, por favor, es lo que para dar queremos. su Sí. testimonio, a ver si puede. No, tiene que quitarle el clic. A ver si lo puedo. Genaro, a ver si me puedes ayudar a abrirle el micrófono al compañero. Ahí está. Ahí está abierto. Bien. Hola Susana, te quería dar un abrazo. Yo soy de Cruz del Eje, expreso político. No tengo la experiencia tuya, indudablemente, pero bueno, soy uno de los sobrevivientes de las 3A que golpearon ahí en Cruz del Eje, ¿no? Año 74. Así que bueno, te quería dar un gran abrazo. En estos momentos estoy viviendo en San Juan, tenemos, o sea, en la resistencia siempre, estamos creando y tratando de estructurar el peronismo revolucionario a nivel nacional. Y bueno, nuestra agrupación se llama Tendencia Revolucionaria Peronista. Y bueno, les doy un abrazo a todos. No sé si quieren preguntar algo, pero yo creo que con Susana tenemos mucho. Extraordinario, compañero. Espero que sigamos conectados a ver qué podemos hacer en conjunto. Bien, bien. No te di mi nombre es Ernesto Rojas. Ernesto Rojo, ok. Sí, claro. Acá alguien preguntaba, la inercia del interior tiene que ver con la brutal represión que desató en estos centros tan activos y ejemplares la militancia hasta el 76. No, yo creo que lo que se ha desvirtuado es lo que es el peronismo en sí, la doctrina peronista aplicada
en la práctica, ¿no? Eso creo, Raquel, más que todo que sería. Después, Ernesto Rojas, por favor, sigamos conectados porque todavía tengo contactos en Cruz de Ley. Ay, que ella sola se hace las lee y contesta, me encanta. Compañera, acá hay una compañera que preguntaba, que agradecía, ¿no? Primero por estar acá. Y si pensás que quedaron activos incluso durante la época de Alfonsín los servicios, y que ellos fueron los que mataron a los militantes revolucionarios que estaban regresando del exilio. Mirá, sí, acá la veo, la pregunta, perdón. Mirá, y tengo la de Nancy también ahí. Mira, los servicios para mí quedaron siempre funcionando. Estuve felizmente acompañada de compañeros y compañeras cuando se hizo uno de los juicios que se hizo acá en Córdoba en contra de gente de los servicios. Y uno de los que juzgaron ahí se llamaba, o se llama, Grandi, que fue uno de los torturadores míos en Córdoba. O sea, y al tipo lo habían tomado ya estaba medio de hippie en Estados Unidos, pero él vivía de ser de los servicios. O sea, eso no han dejado de ser nunca. Han continuado con nombres o apellidos. Otro ejemplo es Astiz, que también siempre siguió trabajando, digamos, antes y después del golpe. O sea que yo creo que sí. Ellos nunca dejaron... y en cuanto a la muerte de la gente que vino del exilio, no nos olvidemos que una de las personas estuvo muy implicada en los nombres de la gente del exilio, se llama Patricia Bullrich, que con su cuñado no recuerdo el apellido del cuñado. Yanco. ¿Yanco? No, ¿cómo se llama? Que tenía el porque dinero. ahora está casado con Yanco. No, ahora no. El cuñado de ella Montoto. es el marido de una hermana, Galimberti y Patricia Bullrich recorrieron toda Europa diciendo que no estaban de acuerdo con el retorno a la bla, 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 pero se reunían, estuvieron en Suecia también, se reunían con los compañeros que estaban, miren ustedes cómo trabajan los servicios. Galimberti y Patricia Bullrich viajaban a diferentes países de Europa, porque ellos estaban viviendo, creo que en Francia, para decir que no estaban de acuerdo con la contraofensiva, que era como se llamaba el retorno de los compañeros, que volvían al país a seguir la lucha, y se reunían con esos compañeros para decirles que no se vuelvan. Ustedes imaginarán que esos compañeros que ya estaban decididos a volver, más vale que... no sé si les hacía falta hablar con Patricia Bullrich para eso. Lo que sí es seguro es que ella ahí tenía el nombre de los compañeros que iban volviendo. Y en esas charlas que vas dando y que vas conversando, bueno, por dónde te volvés vos y todo eso. O sea que a mí eso, estoy totalmente seguro que tuvieron mucho que ver con la contraofensiva. Después también quería contestarle a una compañera que preguntaba por el tema de las fugas del Buen Pastor. Ahí yo creo que nosotros tenemos una tarea, yo la empecé muy sola, y ahora espero que tengamos varios más, porque cuando vamos al Buen Pastor, los cordobeses, nos vamos a enterar de que hubo una fuga en el Buen Pastor.
Y les cuento, compañeros, que en el Buen Pastor hubo 2 fugas. Porque también esa es la lástima, ¿no? Que compañeros y compañeras, ex detenidos políticos, no conocían que hubo una primera fuga en el Buen Pastor. Fuga de presas políticas, compañeras que estaban en movimientos guerrilleros, que terminaron asesinadas, como Silvia Urdampilleta, o sea, varias compañeras, Diana Triay, o sea, no entiendo, compañeros, tenemos que ser, no aceptar una historia y hacer tremendo movimiento, como el que hicieron cuando se habla de una sola fuga. Hubo 2 fugas, compañeras, sí, en el Buen Pastor, pero si ustedes van a visitar el Buen Pastor, dice y habla de una sola fuga. Así que yo creo que es muy importante empezar a decir que deberían poner la verdad de todo ahí. Otra cosa que tampoco ponen mucho es las famosas fotos del Cordobazo, donde a las mujeres no nos ponen. En las fotos grandes no nos ponían. Ahora hemos protestado y parece que sí, que nos van a empezar a poner a las mujeres ahí que participaban. Nancy pregunta también, porque la primera pregunta en realidad que se escribió en el chat fue de Nancy. Sí, Y te pregunta, Susana, ¿cómo ves la militancia hoy? Se comienza a notar cierto desánimo. ¿Tenés alguna propuesta para revertirlo? sí, sí. La propuesta que yo creo que puede llegar a revertir todo es estudiar en profundidad el peronismo. Hay un libro que es brutalmente bien hecho, que se llama Del poder al exilio, que lo escribió Perón. Ahí está hablando de técnicas, todas las que se iban usando, y bueno, la razón de mi vida, lógico, ahí va. Y yo creo que hay que estudiar mucho lo que ha pasado en cada provincia, porque en realidad no nos olvidemos que las provincias han tenido un importantísimo, hay que reivindicar los movimientos de cada provincia, compañeros. Hay que reivindicarlo, porque así como se habla de que Córdoba fue así, hacer todo revolucionario, pero también fue una base muy importante del golpe del 55, Córdoba, no nos olvidemos. Y cuando se eligió a Atilio López y Obregón Cano, hubo que ir a segunda vuelta, no es que ganamos la provincia así nomás, ¿eh? Entonces, para mí, una importantísima propuesta es rescatar la profundidad de las 3 banderas del peronismo. Esa es la propuesta mía, digamos, o sea, independencia económica, soberanía política y justicia social no tienen que ser dejadas de lado nunca más por nosotros. Es la única forma que vamos a lograr revertir esto. No veo otra forma, veo a una militancia, se ha convertido la militancia, para mi modo de ver, en una especie de carrera política, de carrera, a ver cómo digamos, sí, en vez de ser Profesional. abogado, ingeniero, político. Sí, perdón. Sí, Te decía que se ha profesionalizado la política. Ahora trabajan de políticos, no militan. Trabajan, viven de políticos. exacto. Sí, señor, se trabaja de político. Entonces, no. Está bien, cobre su sueldo. Primero bajemos un poco las dietas, compañeros. Demos un poquito de ejemplo. No puede ser que sea una carrera el ser político hoy en día. No es una carrera, es algo que dentro de, o sea, para los Milei sí,
Pero si nosotros necesitamos enfrentar a los Milei, necesitamos enfrentarlos con este tipo de actitudes, no profesionalizarnos como políticos. Hay compañeros que me están diciendo cosas muy feas porque yo critico mucho las conducciones de Buenos Aires. Y yo entiendo que desgraciadamente están callados la boca. En Córdoba hemos tenido incendios, se han horrorizado cuando yo he dicho que cómo puede ser que nuestra dirigente del llamado peronismo de Córdoba, del frente de... acá en Córdoba estaba aplaudiendo y llevando los bidones de agua, y yo puse, por cierto, puse que no sé de qué aplaudían cuando nosotros estamos pagando hace como 20 años el impuesto al fuego, y que en vez de aplaudir y llevarle agua a los bomberos, lo que deberían ser que deberían estar como los mejores bomberos de todo el país. Y se enojaron muchísimo, por supuesto. ¿Entendés? O sea, no podemos profesionalizarnos a ese nivel y hacernos unos tarados. Se están comprando las tierras, compañeros, de acá, de los incendios de la zona. ¿O qué creen que están pasando también en Corrientes? Compran la tierra, ya la incendian, la compran, o ya la tienen compradita, ya tienen todo hecho para comprar, los señores de plata, por supuesto. Entonces, eso es lo único que yo veo como forma de rescatar y de revertir esto. No tengo para nada una concepción negativa de lo que estamos pasando, no, y mucho menos pesimista. Creo que nos toca dar vuelta a las mentes de la gente, así como la EVA y como Perón dieron vuelta a nuestras mentes. Yo creo que nosotros tenemos que dar vuelta a las mentes de la gente. Y no es que quedarnos solamente en la crítica con una propuesta alternativa, sino no critico, loco. Y compañera, es justamente el objetivo de Argentina Nuestra Casa. Exacto, exacto. Y no confundir. Es un honor tenerte acá, es increíble. Hay una pregunta que tiene un poco que ver con lo que estabas hablando, que la hace el compañero Vittel, que dice, Sí. si crees que el proceso de colonización del peronismo se debe a la descomposición de su dirigencia o a la circunstancia de la desaparición de toda una generación revolucionaria que dio paso a esa dirigencia asimilada al sistema. No. La segunda que no. ¿Cómo era la primera? Si se debe a la dirigencia. Sí, a ver, si crees que el proceso de colonización del peronismo se debe a la descomposición de su dirigencia. La descomposición de su dirigencia se está dando justamente porque están descompuestas las mentes y están descompuesta el agua, digamos, que sería la fuente de las tres banderas del peronismo. Eso es lo que está descompuesto, compañeros. No es porque nos han... No nos han derrotado si todavía estamos con vida, muchos de nosotros. No, es porque están los dirigentes tomando una carrera política, yendo a Buenos Aires a pedir que nos acepten como militantes. Y con eso a cualquiera le puedo discutir, incluso a los compañeros que considero muchísimo y como grandes militantes, pero intelectualidad, no, compañeros. Veo que... Sí, perdón, compañera. Está el compañero Elvio Gómez, que pide dar también su testimonio, como Sí. lo habías pedido vos. Vamos. A ver si podemos, si Genaro me ayuda a abrirle el micrófono y el compañero Elvio puede dar su testimonio. Sí, por favor. ¿O se fue?
El compañero puede desmutearse. Ahí está. Compañero Elvio, si puede abrir su micrófono, puede dar su testimonio como pide. Le mandé la solicitud para que se desmutee de todos modos. ¿Se me escucha, no? No, él Sí, está... Genaro. Él A está Genaro, a vos se te escucha. Al compañero Elvio yo también le mandé ahí la está, solicitud. ahí abrió. Ahí está. Ay, perfecto. Compañero Elvio, lo escuchamos. Tiene abierto, pero no se lo escucha. No se lo escucha, compañero. No anda el micrófono de él. No le debe estar funcionando el micrófono. No, a ver si se anima y hacemos una prueba. Quizás si sale... Primero fijarse que esté el micrófono enchufado. No sé qué tipo de micrófono tiene, compañero Elvio, pero no lo estamos escuchando. Y si no, lo que le propongo es ver si saliendo del Zoom y volviendo a ingresar, se mejora el problema. Por favor. Estamos ansiosos por conocer su testimonio. Sí, Pero, por favor. Continúa con otra pregunta vamos, resuelve. mientras había levantado la mano la compañera Raquel, si querés hacerle alguna pregunta. Para el compañero Elvio, puede verificar el volumen de su micrófono en la barra de tareas de la computadora, si es una computadora. Y si no, bueno, es tema de configuración. Si es un teléfono, tiene que darle permisos para que la aplicación pueda utilizar el micrófono. El compañero Elvio también, de integralismo, acota el compañero. Ay, mira qué lástima, yo quiero que entre. Bueno, mientras Raquel, si queréis, vos habías levantado la mano, Raquel. ¿No? ¿La bajaste ya? Yo puse la pregunta en el chat. Bueno. Preguntabas también por Firmenich, el que está en España, ¿no? A ver, Sí, compañero, yo quiero ser un poco, en ese sentido, si puedo hablar, yo quiero ser un poco cuidadosa cuando vamos a hablar de Firmenich, padre, digamos. Quiero ser un poco cuidadosa porque hablar de Firmenich padre como un traidor y así, es un poco, ¿cómo se dice? Cuando tiras para abajo, como desvalorizar a los compañeros que se decidieron a regresar al país. Nunca se les puso la obligatoriedad de regresar, tuvieron la posibilidad de hablar con una traidora así, como Patricia Bullrich y Galimberti, que los llegaron a convencer de que no se vuelvan. Y yo creo que desvalorizar a los compañeros que regresaron diciendo que fue todo porque Firmenich es como dar un espacio demasiado grande a alguien que como que le lavaba el cerebro para que vuelvan, compañeros. Yo quiero ser muy cuidadosa en eso.
Entiendo que los compañeros que decidieron volver lo hicieron porque entendían o entendieron. De ahí a que haya sido un error político o no, es otra discusión. Es otra discusión. Pero yo soy muy cuidadosa cuando hablo del traidor de Firmenich, porque cuando digo traidor de Firmenich, estoy despreciando la militancia de cientos de compañeros que regresaron o intentaron regresar. Y en ese sentido no quiero, yo por lo menos no, tengo mucho respeto por los militantes como para pensar que una mente les lavó el cerebro. Eso pueden decir, no sé, las contras, los Milei, pero yo no me cuelgo de eso, no, gracias. Eso era, no sé qué otra pregunta habrá, porque leo, pero a veces se me pasa. Sí. Qué lástima Elvio Gómez, no podemos hablar con él, y más si fue integralista, todo. Sí, Vitel, tenés razón, los quiso presentar a los compañeros como idiotas útiles, y nunca fueron esos compañeros idiotas útiles. Que mande un WhatsApp el compañero con audio, sí, y lo pasamos para que lo escuchemos todos. Sería una opción. Claro, por favor, sí. Que se lo pase a Vitel, que Vitel tiene micrófono acá habilitado. Mientras esperamos, les recuerdo que el próximo viernes, no, Milena, no te escuchamos, o tenés, por suerte, tenés apagado el micrófono, así que aprovecho yo. El próximo viernes tendremos un militar aquí dando un taller sobre el ejército y si se puede recuperar el ejército en clave sanmartiniana. Este militar fue expulsado de la fuerza, lógicamente, en el 76 por oponerse al golpe, fue torturado y tiene el rango de capitán del ejército y estuvo también en Formosa cuando se dio la toma por parte de Montonero del regimiento de Formosa, que fue el último fuego, diríamos, antes de la dictadura militar del 76. Y después, para los que están en Capital Federal o el AMBA, vamos a estar presentándonos en sociedad en el Centro Cultural Mujica el 23 de marzo y el 24 de marzo vamos a estar recordando el 24 de marzo, conmemorando esa fecha, haciendo memoria, en otro centro cultural. Así que vamos a tener actividad en Cava, aunque nosotros no reconozcamos a Cava, sino que reconocemos a San Telmo como un barrio de una ciudad de la provincia de Buenos Aires, gobernada por el compañero Axel Kicillof. Tenemos el audio del compañero, ¿no llegó, Milena? Si no, otras preguntas para la compañera Luna. Aquí daban como Cazadores de Utopías, la batalla de Argelia, y también estaba en esa La Hora de los Hornos. Eran películas realmente extraordinarias, recomendables, y para nuestra formación, yo digo recomendable, lo que no quiero decir que son pero sino que son recomendables para que pensemos y nos planteemos muchas cosas, ¿no? En Cazadores de Utopía hay muy buenos testimonios, para aquellos que no lo vieron, de compañeros como Luna y de compañeros que ya no están. Y hay uno que hace poquito falleció, que se llamaba Pacha Velasco, que era el marido de Felisa Micheli, la primer ministra de Economía de la Nación en el gobierno de Néstor Kirchner. Ah, no sabía que no estaba más Pacha. Sí, falleció hace un año falleció.
eso. A ver, Elvio. Hola, sí, ¿te escucha? Perfecto. Eso es resistencia. Eso es resistencia. Tenía que hacer. Tuve que cambiar de elemento tecnológico, ahora estoy con mi celular, antes era la computadora. No sé si se escucha. Bueno, una alegría muy grande poder saludarte, compañera Luna. A lo mejor en una de esas nos hemos visto en alguno de los encuentros integralistas. Yo soy de Resistencia Chaco, pero nosotros acá, a partir, si bien es cierto, iniciamos en la década del 60, nos integramos y conformamos una generación de estudiantes de la Universidad Nacional del Nordeste en distintas facultades. Yo de Ciencias Económicas, que en realidad se conformó en un baluarte dentro de lo que es el movimiento estudiantil, primero a partir de lo que éramos Ateneo, social cristianos, pero que después de que pasó, digamos, la intervención en las universidades, en el golpe de Onganía, obviamente se intervinieron todas las universidades, todas las facultades, hubieron casos de profesores, como el caso mío también, que directamente también nos expulsaron de la universidad. Así que, y de ahí en más, nosotros ya empezábamos a tener contacto con el movimiento integralista de Córdoba, y cuando usted me habló del integralismo de Córdoba, me sentí una profunda emoción, porque recordaba a todos los compañeros de aquella época. Me acordaba de Chiche Gatic, del compañero Cateula, el compañero Azócar, el compañero Rubio, tantos compañeros dirigentes, la compañera Susana Buconí, que era una gran compañera, y bueno, tantos compañeros, ¿no? Y acá en el Nordeste nosotros también nos hemos convertido el Ateneo en integralismo, nos desafiliamos de lo que era la Confederación Universitaria que agrupaba a los Ateneos, y nosotros conformamos la Federación de Agrupación Universitaria Integralista del Nordeste, que era la FAGUIN. Así que desde ahí comenzó todo el proceso de conexión y de integración plena con el movimiento integralista de Córdoba, y la idea nuestra era conformar la Unión Nacional de Estudiantes, que era distinto a lo que era la conformación de la FUA, porque la FUA era el refugio de la ultraderecha y de la ultraizquierda, ¿no es cierto? Básicamente bastión radical, y también del PC y de izquierda extrema, ¿no? Pero bueno, quería recordar eso cuando usted hablaba también de la Unión Obrera Estudiantil, recordar ese movimiento del año 69, que bien aclaró usted que no era solamente de Córdoba, sino que empezó en el interior, y le digo más para conocimiento de los compañeros que están participando, que usted seguramente sabe, empezó en el Chaco. Ese movimiento empezó en el Chaco cuando era el problema del aumento del ticket. Fíjese por qué situación empezaba, pero nosotros utilizamos todos esos elementos, digamos, como para luchar contra el sistema, digamos, que se quería imponer, que era de la intervención de las universidades y obviamente la pérdida de la democracia, digamos, pseudo-democracia en cierta manera, porque el peronismo estaba proscripto, como bien sabemos, en aquella época, y estaba ahí, ¿no? Así que empezó con una gran asamblea que se hizo en el aula magna de la Universidad del Nordeste, aquí en Resistencia, donde obviamente fue reprimida totalmente, sobre todo por la Policía Federal y Policía Local. Y bueno, y de ahí después se generó, porque estábamos en contacto con Corrientes también, con las asambleas estudiantiles que se hacían, que eran amplias, con participación de todos los sectores estudiantiles. Y bueno, en Corrientes se hizo una gran movilización también, y fue el primer compañero de acá del Nordeste que entregó su vida, fue baleado directamente con el compañero Cabral. Y bueno, y eso se conoció como el correntinazo, que empezó con el chaqueñazo, y después fue el correntinazo, porque después pasó el rosariazo, con una gran movilización también en que lo mataron al compañero Blanco, me acuerdo. El tucumanazo también. Sí. Y bueno, así fue. Y por supuesto en Córdoba culminó en cierta manera con el cordobazo, obviamente, ¿no es cierto?, en el 69, el cual, por supuesto, fue, digamos, la consolidación de lo que era la lucha y la unidad obrera estudiantil. Bueno, nosotros en el peronismo hemos tratado de inculcar, por supuesto, el pensamiento peronista, y sobre todo con
confirmado que el integralismo pasó a ser un movimiento que en cierta manera, desde su conducción, se la definió como peronista y asumiendo las banderas del peronismo y después, posteriormente, el lucha y vuelve, ¿no? Bueno, eso quería recordar, muy linda su exposición, me emocionó mucho. Y hay mucho para hablar de la resistencia peronista, porque hay que acordarse también que desde el mismo 55, cuando pasó el 55, ya los compañeros en Buenos Aires conformaron el movimiento de los Uturunco. Sí. Los Uturunco era un movimiento guerrillero que subió a los cerros tucumanos, ¿no? Y después vienen otros movimientos, ¿no es cierto?, también de ese tipo, con compañeros que también formaron también movimientos guerrilleros en el monte tucumano, ¿no? Peronistas, auténticamente peronistas y netamente peronistas. También en Salta hubo un movimiento en aquel entonces. Bueno, Sí. pero quiero saludarla y felicitarla porque abrazamos la misma causa, casi la misma generación, así que prácticamente la misma generación sería, porque Somos. somos de la misma generación, de 60, 70 y en adelante. Tenemos que seguir conectados, Elvio, porque por ahí nos juntamos algunos integralistas, ¿eh? Ah, pero sí, yo estoy en contacto mucho con Carlos Azócar. Bueno, Carlos es uno de los que nos suele, espero que me vaya a visitar a Suecia después. Sí, Carlos, sí, más vale. Es un compañerazo. Y él fue uno de los últimos presidentes, creo yo, de la FAWIN de Córdoba, ¿no? La FAWIC. Una maravilla. Una maravilla, compañero. En el recuerdo y en el corazón siempre. Me acuerdo de una anécdota del Chiche Gatica, ¿no? Chiche Gatica era en ese entonces, era un dirigente de la línea también de la FAWIC de Córdoba, ¿no? Hicimos una reunión en ese momento de Chaco, de otras facultades también, compañeros vinculados al integralismo, y él nos comentaba, porque él se fue en la delegación esa que se fue a China, y que fue muy comentada como un grupo de estudiantes de Córdoba fueron a China, y ahí salió la anécdota que por ahí se repite mucho, pero yo la escuché de boca de él cuando explicaba y decía que cuando estaban reunidos con Mao Zedong, él le dijo, pero ¿por qué vienen ustedes acá si ustedes vienen a Perón? Ustedes que tienen, como diciendo, tienen que ser los peronistas, no que vienen a hacer acá, decía Mao Zedong, le decía. Así que esa es una anécdota de Chiche Gatica, que en paz descanse, ¿no? Para que sepamos la amplitud en general. Y la otra cosa que yo quería contar de Perón, para que se vaya sabiendo también, la primera conferencia mundial sobre medio ambiente se hace en Suecia. En Suecia, sí. En esa conferencia estuvo el compañero Juan Domingo Perón. Y como él era un estratega, un verdadero estratega, es porque él, a fines de los 60, ya empieza a hablar del problema del agua en el mundo y del medio ambiente, cuando acá todo decía, está loco el viejo, ¿qué le pasó? Bueno, era tan ávido las Naciones Unidas, sí. por aprender. Y bueno, nosotros lo asumimos que siempre fue nuestro genial conductor, ¿no? Por supuesto. El creador de nuestra doctrina. Y bueno, y el hacedor de muchas cosas tan importantes del 46 al 55 que perduran, ¿no? Por eso decimos que los mejores años fueron y serán peronistas. Sobre todo en la década del 46 al 55. Y lo tenemos que rescatar ahora, es dar vuelta a nuestras mentes, así como Perón nos dio vuelta a la mente a nosotros junto con la Eva, nosotros también vamos a dar vuelta a las mentes. Totalmente, Evita y Perón. Así que bueno. Yo quiero nuevamente felicitarte y seguimos en contacto, Dios mediante, ¿no? Y estamos en contacto a través de Argentina, nuestra casa, con mucho gusto. Sí. Un abrazo inmenso. Igualmente. Abrazo grande. Somos muchos, Alejandro, no nos han extinguido, no han podido. Somos muchos, Alejandro. Y mi saludo a los compañeros y compañeras de Córdoba que usted conozca también, y hágale el recuerdo que nosotros estamos también, somos muchos compañeros acá que estamos conectados también, así que del integralismo y el peronismo de la JP, maravillosa, ¿no? Gracias Elvio por tu testimonio y esa anécdota de Gatica, dirigente cordobés,
con Sí. Mao Zedong, o sea, realmente una perla hermosa para haber escuchado en esta tarde. Muchas gracias, Elvio. Menos mal que te conectaste. Pero cierto, Alejandro, Hermoso, gracias. sí. Ese Y espíritu de gracias a todos los resistencia. compañeros y compañeras. Realmente No, nos y además notar que justamente esta generación de la resistencia es la que más optimismo derrama entre los compañeros. Y eso es algo para destacar realmente, porque nuestra generación, hay muchos compañeros que vemos que están ya al borde del abandono. Y es de destacar realmente ese optimismo, ¿no? que vemos en Elvio, en Susana. Realmente... Yo creo tener, Milena, un porqué del optimismo de ellos, a pesar de que estamos escuchando toda la que pasaron, y el porqué del pesimismo de la generación nuestra. Yo creo tener una respuesta. Y creo que nuestra organización la tiene. Ah, qué bueno. Véala. Cambio de mente. Yo, Cambio de mente. a ver, Elvio y Luna, si comparten esta apreciación, porque es algo que yo vengo estudiando mucho y llego a esta conclusión. Ustedes cuando hablan y comentan la historia de la resistencia peronista, los compañeros que salían a arriesgar su vida, porque era arriesgar su vida o ir en cana por decir Perón, la palabra Perón nomás, no lo hacían por un sueldo, no lo hacían por un puesto, por un reconocimiento de que alguien los reconozca, lo hacían por la patria, lo hacían porque Perón era patria, sin Perón no había patria. Entonces, la motivación de ustedes no era cada 2 años una elección. O sea, yo trabajo para ver si dentro de 2 años me gano un puestito, un carguito, soy algo. Trabajo permanentemente por la liberación de la patria, para traer al general Perón, porque Perón era la liberación, de lucha y vuelve. Entonces, la motivación estaba puesta como en una utopía o en algo permanente. Entonces, cuando es algo, la lucha es permanente, no es finita, es permanente, por lo tanto vos no te desilusionás, siempre tenés el optimismo para seguir adelante porque no hay caducidad cada 2 años de mandato, hay una lucha permanente. Hoy, como se ha profesionalizado la política en el peronismo, se ha dejado lo movimentista, se piensa en la elección que viene, en postura, en hablar bonito para quedar bien, para que no te escrachen, para esto, para lo otro, la relación de fuerza y las pelotas de Mahoma, resulta que los muchachos entran en esa corrida y lógicamente el que no llega primero, porque no tiene la chequera, porque no tiene el dedo que lo ponga, porque no tiene para llegar en esa competencia, se quiebra fácilmente, porque su expectativa está atada a una elección cada 2 años, nada más, y lo único que hacen es entretenerlo en esa elección mientras se afanan en el país. En cambio, por eso nosotros decimos, no trabajamos, y lo aclaramos, no trabajamos para una elección, trabajamos para una generación, por lo tanto nuestra meta no está en el 2023, nuestra meta está en la liberación de la patria, cuando sea, cuando se dé, cuando convenzamos al pueblo. Por lo tanto, no nos podemos quebrar, porque mientras esté la lucha por la liberación, no hay algo que nos quiebre en el camino. Y estamos preparados a lo que se venga, como ustedes, como la generación de ustedes. Entonces, antes, ir a un cargo era burocratizar la militancia, era ser un burócrata. Ir a cobrar un sueldo. ¿Cómo vas a cobrar un sueldo para ser militante? Vos sos militante por una causa, por la causa nacional, por la liberación de la patria.
Entonces no se entiende eso de cobrar el sueldo. Había compañeros que se iban siendo de clase acomodada, se iban a la fábrica para proletarizarse, para estar cercanos a los trabajadores y a los obreros y sentir lo que ellos por clase no podían sentir. Entonces, la concepción de la política no era el profesionalismo de hoy. Y un profesional cobra honorarios. Y un profesional puede cobrar honorario de una multinacional o de un gobierno extranjero o de una embajada. Y eso es lo que nos está pasando. Que los muchachos no viven como vive el resto del pueblo. Viven de la política como una profesión. Entonces vienen lo de la embajada y compran profesionales de la política para que hagan en el Senado, en el Congreso, en la Presidencia de la Nación, lo que le dicen, lo que le pagan el sueldo a ese político. Y se acabó. Y se acabó. Entonces nosotros necesitamos en el peronismo recuperar peronistas. Y los peronistas no son profesionales, son peronistas. Como decía Gatica, yo no soy político, soy peronista. Y eso debemos recuperar. Y bueno, en esa tarea estamos y esperamos sumar más compañeros en Argentina en nuestra casa. Eso quería aclarar porque me parece que la frustración, la desilusión, la depresión, y todo eso es porque está mal puesto el objetivo. Es como que alguien en la vida materialista, el capitalismo, nos ha metido el materialismo. Entonces, yo digo, soy feliz si tengo una Toyota. Bueno, laburo, me rompo el tujes para tener la Toyota. Cuando tengo la Toyota, resulta que salió una nueva Toyota. Fui feliz un ratito, pero ya sacaron un nuevo modelo, por lo tanto me vuelvo a frustrar. ¿Sí? Están en esa carrera materialista de consumo. Bueno, en la política están en esa carrera del consumo y el materialismo, que es la guita. Entonces, ¿qué es lo que el sentido común de la gente dice? Ah, se metió en la política porque quiere ser rico. ¿Dónde se ha visto que uno sea rico porque se mete en la política? En la generación de ustedes, ¿quién se hacía rico militando? ¿Quién se hacía rico militando? Nadie. Se ganaban unos balazos o cuetazos, pero nadie se hacía rico militando. ¿Ustedes me pueden explicar cómo nuestros funcionarios gobernantes son ricos con un sueldo de funcionario público? ¿Cómo tienen la que tienen? Entonces tenemos que empezar a hablar lo que en la Argentina, en nuestra casa, hablamos de liderazgo éticos, de formar a los combatientes culturales con liderazgo ético. Si no, no vamos a recuperar la credibilidad en el pueblo. Y sin credibilidad en el pueblo no hay liberación, porque no hay un pueblo que te acompañe. Así que en esa tarea estamos, y creo que por eso los muchachos que no han tenido formación política, que no han escuchado ni siquiera, ni han leído un libro, ni han escuchado a los compañeros de otra época, no saben dónde anclar eso que te hace feliz. A mí me hace feliz la formación de cuadros. A mí me hace feliz la lucha por la liberación. Yo vivo de mi trabajo de otra cosa, no de la política. Hago la política porque me enamora, porque me gusta, porque me apasiona. Entonces, porque sí, lo siento como un deber. Pero los que no hacen así, se frustran. Y si no, están esperando el Mesías o la Mesía que venga a salvar. Y acá el único Mesías es el pueblo. Ya lo dijo Perón, mi único heredero es el pueblo. Ahora hay que organizar ese pueblo, esclarecer el pueblo, porque un pueblo que no está esclarecido no llega a ninguna parte. Alejandro, sí. ¿te puedo tirar todo al piso? Tírame todo al piso, a ver, dale, que está bueno. A ver, yo quiero la formación de cuadros políticos basándose en ese vastísimo material que tenemos que se llama Tres Banderas del Peronismo. Y yo quiero, mientras no cambie el sistema democrático, entre comillas, de 1800, 1700 y algo, pero yo quiero que esos cuadros ocupen cargos políticos, sí.
yo los quiero ocupando cargos políticos cada 2 años. Y quiero que esos cargos políticos los sepan usar los compañeros para poder aplicar la doctrina peronista en la práctica. Eso ahí está, yo pero quisiera. no, yo Porque también. ahí, Yo también. eso significa cambiar la mente, Sí, y cambiar la mente pero- es hacer la formación de cuadros. Pero está bien, pero para llegar a esos puestos políticos, vos primero tenés que pasar por la escuelita. Ah, ¿Sí? Vos te claro, querés por- recibir. Acá se reciben de peronista o de político sin pasar por el jardín, por el primario, por el secundario, no una estudiar. vergüenza, Se una dicen que son vergüenza. peronistas y no saben ni cuáles son las 3 banderas. Entonces, ¿cómo? Y esos compañeros llegan a puestos, entonces, ¿qué hacen? Neoliberalismo, que es lo único que han conocido en su vida. Hacen capitalismo, o tener el presidente del Partido Justicialista de la República Argentina diciéndote, con perdón de vos que participás en la socialdemocracia en Europa, y que, porque no hay peronismo. Entonces, si yo viviese en Europa sería socialdemócrata o socialista, pero vivo en la Argentina, y por lo tanto, como vivo en la Argentina, soy justicialista. Ahora, ¿cómo voy a tener un presidente del partido justicialista diciendo que es socialdemócrata? O a la compañera vicepresidente diciéndome que hay un capitalismo humano. Las pelotas, no hay capitalismo humano. Discúlpenme. No, no Pero hay. el capitalismo no tiene ningún rostro humano. Es lo más Es cruel que inhumano. hay. Es una maquinaria que destroza todo lo que encuentra en su caminar. Entonces, la única salida es el justicialismo. Entonces, pero para ocupar cargo, macho, primero formate, sé un cuadro, porque si no al cargo lo va a llevar a la embajada. Y es lo que está pasando hoy, Luna. No me tirás la cosa abajo. Yo digo, Ah, bueno. hay que ocupar los cargos, pero antes, ese que va a ocupar el cargo, Formarse. que se reciba de peronista primero. Sí, señor. Y voy a explicarte algo más todavía con respecto a la socialdemocracia. Yo llegué a ser socialdemócrata justamente porque era peronista. Cuando yo les decía, claro, de un país como Suecia, que no es la socialdemocracia española o italiana o francesa, pero justamente, ¿por qué? Porque me daban una formación política antes de ocupar un cargo. Recuerdo que una vez me proponen ser concejal, y yo digo, no, pará, yo ni sé, qué sé yo, cómo se hace una moción, no tengo idea. Le digo, no, las mujeres me proponían, porque yo trabajaba con las mujeres socialdemócratas. Me dice, no, nosotros te formamos. Por supuesto que te vamos a formar, si vos aceptás. Bueno, y ahí fue que entro como concejal, pero aparte, entro como concejal, que yo te lo he contado, por voto marcado, algo que cuando vos lo pedís acá, o se hacen los tontos, o dan media vuelta y se hacen los tontos. ¿Por qué el voto marcado? Porque si yo estoy en el lugar número 14, creo que estaba yo en esa época, fueron las elecciones, entraban 7, 6 de los nuestros. Fueron las elecciones, bueno, yo dije las elecciones, que saqué vacaciones de trabajo, me vine a Argentina. Cuando yo estaba en Argentina, me entero que yo era concejal, que ya habían salido. ¿Por qué? Porque los votos de la gente me había marcado de tal manera que vas subiendo y entonces llegaste a ocupar. ¿Por qué? Porque te marcó más gente que la que marcó a otros compañeros. Te conocen más, te confían más. Me hago socialdemócrata cuando veo que a Ulos Palme, ¿me entendés? Le voy a pedir o sea, bueno, fui al partido de izquierda a preguntar por un viaje de madres de Plaza de Mayo a una marcha en Centroamérica y tenían que averiguar con la Unión Soviética, con el Partido Comunista de acá, de allá, de todos lados. Entonces me voy a la socialdemocracia también, ¿viste? Hablo con las mujeres ahí. Y me dicen, venite a tal hora. Bueno, voy a la hora y me dicen, no, mira, dice el compañero Ulos Palme que nosotros como partido no apoyamos esa marcha porque es muy, muy riesgosa, entonces no podemos no podemos pagar 3 pasajes de mujeres argentinas para allá. Entonces le digo, bueno, mira, decir al compañero Palme
que lo que me está diciendo a mí, yo pido que me lo escriba para mandárselo a decir a las compañeras de Madre de Plaza de Mayo de Argentina. Que como es, había dictadura acá, ¿no? Le digo que como es muy arriesgado el viaje y la marcha, ustedes no están dispuestos a apoyar con los pasajes. ¿Saben qué? Me mandó a pedir disculpa, me hizo pasar pidiéndome disculpa. ¿Cómo se le ocurría a él decirle a las madres de Plaza de Mayo que no fueran a una marcha porque era peligrosa? ¿Me entendés? Mirá la diferencia de concepto entre la llamada izquierda elitista, intelectual, con la que coincidía yo en muchas cosas, y con esto otro, que en el fondo. Y aparte terminaron pagando las mujeres socialdemócratas de Noruega y las de Suecia, o sea, no pagaron solamente las de Común. Y ahí fueron 3 madres, de Tucumán, de Mendoza y una de Buenos Aires. Entonces, te das cuenta que es como que uno dice, no es la misma socialdemocracia, que era un partido peronista también, yo siempre les hacía broma, ustedes son lo más parecido al peronismo, que donde vos vas por la calle, te pregunta la gente, te manda una carta y vos se la respondes, no te la responde ningún asistente, ni ¿cómo se llaman asesores acá? La responde vos, papá, ¿por qué vas a poner gente a contestar tus cartas? Si la formación la tenés vos para hacer, te han elegido para eso, ¿me entendés? O sea, y eso es lo que yo veo y me gusta de Argentina Nuestra Casa, porque me da la posibilidad de abrir mentes, independientemente de qué generación seas. Abrir las mentes, cambiarlas. Cuando vos decís en vez de revolucionario, devolucionario, bueno, me encanta el término devolucionario. Eso era nomás lo que te quería aclarar. Gracias, Susana. Y bueno, para los compañeros nuevos que están invitados a participar de Argentina en Nuestra Casa, sin importar dónde participen, o sea, dónde militen, ¿sí? Nosotros tenemos compañeros de la Cámpora, tenemos compañeros sueltos, tenemos compañeros de otras organizaciones, pero que participen en Argentina en Nuestra Casa y en la formación de los talleres que son todos los viernes. Y nosotros estamos actualizando palabras sin perder nuestra doctrina, porque creemos que la solución sigue siendo la doctrina justicialista, las 20 verdades justicialistas y las 3 banderas. Tenemos la dirección hacia dónde ir, no tenemos que inventar nada, pero sí actualizar ciertos conceptos, ciertas palabras, por ejemplo, devolucionario. Somos peronistas devolucionarios, porque queremos que nos devuelvan lo que se choreó Macri en 4 años, que le dicen deuda externa, y es la más inmensa estafa internacional, porque es internacional, porque es la estafa del Fondo Monetario Internacional con un gobierno de un país. Así que los invitamos a conocer Argentina en Nuestra Casa, a conocer nuestros talleres, a visitar nuestra página y a estar los que vivan en Cava o cerca o puedan ir el 23, que nos vamos a estar presentando en la provincia de Buenos Aires. Hola Claudia, te veo en primera pantalla. Bueno, estamos, está bárbaro, está bien Claudia, claro. Anda por San Luis, Claudia. Gracias también al testimonio de Ernesto, del compañero Ernesto, que está en San Juan. Bueno conocerlo. Hace un rato un compañero alcancé a ver, yo no puedo porque estoy grabando, entonces no puedo ver los mensajes, porque si no, no sé. Es la primera, siempre graba Genaro, y hoy estoy grabando yo, pero creo que Vítel preguntó por un compañero que está en Suecia, que es de acá de Formosa, que yo tuve el gusto y el placer de conocerlo, y era un líder de la JP Montoneros, de acá de la región, y lo tengo de contacto. Hay que invitarlo a ese compañero a dar una charla, porque tiene toda una experiencia el compañero. Y creo que está viviendo allá, en Suecia. Hoy, ojalá, así nos vemos. Creo que es ahí, o en Suecia o en Suiza, en uno de los dos está.
Ojalá que sea Suecia. Sí, sí. Yo creo que ya hemos dado 2 horas bastante activas. Me agradezco muchísimo a Aide también, que fue muy fuerte lo que ella contó, muy fuerte. Y nos van a seguir pegando, che. Nos van a seguir pegando. Porque creen que así nos van a tirar abajo. No nos pudieron tirar abajo ni prohibiéndonos nombrar a Perón. Recuerdo que mi padre, que era peronista, después que había caído Perón, decía, a cada vez que le pasaba algo, decía fuerte, me cago en Perón, carajo. Y yo le decía, papá, ¿por qué decís eso? Si vos eras de Perón, me decía, porque es la única forma que lo puedo nombrar, hija. Y vos sabés que había muchos peronistas, después de el me cago en Perón, carajo, que para nombrarlo, lo puteaban, pero la cosa era nombrarlo, ¿no? Bueno, como los loros de Cruz del Eje, el Viva Perón, el loro, les enseñaban ¿cómo se llama? Cruz del Eje ha sido muy peronista siempre. Y les enseñaban los mismos vecinos para que no tengan la voz de alguien de la casa cuando iba la policía. ¿Entendés? Son cosas, esas sabidurías pequeñas del pueblo que te hacen a la resistencia y que tenemos que tenerla, porque la resistencia, Milei, tiene que ser muy inteligente, compañeros. Muy inteligente. Sin una resistencia inteligente, simple, barata, Milei nos arrasa. Bueno, nada más yo creo, ¿no? Totalmente de acuerdo, compañera, y bueno, te agradecemos, creo que hablo en nombre de todos los compañeros, el habernos dado esta charla peronista en este viernes de talleres descolonizadores, y yo no sé si... Vamos a pedir que todos abran sus micrófonos para darle un aplauso, en primer lugar, de agradecimiento a la compañera, pero también a los compañeros que dieron su testimonio. A los compañeros que dieron su testimonio. También de la generación que sigue siendo optimista y que nos derrama ese entusiasmo para seguir adelante y nos da la guía de cómo debe ser ese seguir adelante y que es el objetivo de Argentina en nuestra casa. Va este aplauso para ellos. Abrazo, Perón, carajo. Oh, muchachos peronistas, y como siempre daré un grito de Corazón, viva Perón, viva Perón. Así te saludamos, Luna. Bueno, gracias. Chao, Susana. Abrazos de Mar del Plata para todos, Saludos, compañeros. Susana. Saludos a los compañeros, a las compañeras. Chao, gracias por la compañeras, oportunidad. Vamos a salir adelante. Gracias por tanta fuerza. Rodrigo. Fuerza. Chao, un beso, gracias por la fuerza. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria, carajo! La patria liberada. Gracias, Mile. La patria liberada, así es. Mucho trabajo. Gracias, compañeros. Chau. Gracias a vos, Susana. Gracias, Susana, por todo. Muy linda la charla. Chao. Chao, chao.